Hoy hemos leído una parte del capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, versículo del 1 al 12, donde encontramos la perícopa, la parte del Evangelio que nos habla del paralítico que fue sanado en Cafarnaún. Tenemos que ubicarnos en la historia de Israel y en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder entender lo que nos quiere decir a nosotros el Señor hoy. Que se lo voy a resumir en una palabra con 2 letras: fe. El Señor lo único que nos pide hoy es fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1. Fe es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Yo tengo un buen amigo mío, sacerdote, que hace un mnemotécnico de este versículo bíblico para que nos lo aprendamos. Y yo quiero que ustedes hoy lo hagan conmigo. Préstenme en sus manos y digan conmigo: fe es. Haga así: seguridad. ¿Qué es fe? Seguridad. Más fuerte: ¿qué es fe? Seguridad. ¿Seguridad de qué? Diga: de tener. Y agárrese de un árbol. Diga: de tener. Pero agárrese sin miedo. De tener. Nuevamente, diga: fe es seguridad de tener. Ahora diga: lo que se espera. Lo que se espera. Vea qué interesante. Diga: certeza, que es lo mismo que seguridad. Certeza. Y haga así: de lo que no se ve. Sáquese un ojo para que no se lo olvide. De lo que no se ve. Ahora vamos todos. Fe es seguridad de tener lo que se espera, certeza de lo que no. Fuertes aplausos al Señor. Qué pueblo tan inteligente. Esto es fe. Una palabra con 2 letras. Fe. Es lo que nos pide el Señor a nosotros. Hebreos 11:1 nos lo dice, y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nuestra fe tiene que estar puesta donde tiene que estar puesta. Hay muchos sociólogos, muchos teólogos, muchas personas de ciencia que dicen que este mundo contemporáneo es un mundo sin fe. Es decir, que el hombre actual no tiene fe. Y yo digo, eso es mentira. El hombre actual sí tiene fe. El problema es que pone la fe donde no la tiene que poner. El hombre de hoy cree en cualquier cosa. Dígale a usted a una persona que recoja estiércol, la meta en un tarro que le va bien y ahí tiene el estiércol en un tarro en la casa. Él se lo aseguro. Díganle a una persona que cargue lo que sea para la buena suerte y ahí están cargando lo que sea para la buena suerte. ¿Cómo se llama eso? Fe. Solamente que están poniendo la fe en lo que no es Dios. La fe la tenemos que poner en Dios. Vea que nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver en estos días en el Evangelio de Marcos, Él decidió ir a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, empieza el ministerio público de Jesús en Jerusalén. El Evangelio de Marcos tiene 2 partes, del 1 al 10, la subida de Jesús a Jerusalén, del 11 al 16, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Eso es interesante. Como los primeros 10 capítulos ubican los 3 años de la vida pública de Jesús y los últimos 6 capítulos ubican los últimos 8 días de la vida de Jesús. Interesante eso, ¿no? En el capítulo número 11 del Evangelio de San Marcos, el Señor entra a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que el Señor hace al entrar a Jerusalén? La entrada mesiánica, el Señor, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Después de que reciben a Jesús, va al templo. ¿Para qué? Para purificar el templo. Y esto es algo que nos tiene que decir mucho. El Señor purifica el templo, saca a los vendedores, bota a los cambistas, una cosa y la otra. Y después de que el Señor sale del templo, se encuentra
con una higuera. Una higuera que aparentemente era muy bonita. Una higuera que aparentemente era muy frondosa, tenía muchas hojas. Y el Señor va a ver si esta higuera tiene higos, es decir, tiene frutos. Y el Señor no encuentra frutos en aquella higuera y entonces lanza una palabra negativa. El Señor le dice a esta higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Vea qué interesante esto. Después el Señor va al templo. Después de que el Señor sale del templo, al otro día pasan al frente de la higuera. En el versículo 20, Pedro ve la higuera y le dice: Señor, mira la higuera que tú maldijiste. Está seca hasta la raíz. Porque la palabra maldecir significa decir mal. Maldecir, decir mal, hablar mal, expresarse mal de algo o de alguien. Para yo maldecir no necesito decirle maldito. Para yo maldecir solamente necesito hablar mal. Por eso hay maldiciones de papá y de mamá. Una mamá quiere maldecir a un hijo, yo no lo creo. Pero a veces con la manera negativa de hablar, lanza maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. Eclesiástico 3:9 dice: la bendición de un papá construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá arranca y rompe hasta los cimientos. Eso es algo terrible que nosotros tenemos que aprender. Pedro le dice: mira, Señor, la higuera que tú maldijiste. Y Jesús no le dijo maldita higuera. Jesús le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y esto lo aprovecha el Señor para dar una enseñanza. Dice el versículo 22. Dice: pongan su fe en Dios. Repítalo conmigo. Ponga más fuerte. Pongan su fe en Dios. Por última vez. Pongan su fe en Dios. Es decir, su fe tiene que estar puesta en Dios. No en el amuleto, ni en el fetiche, ni en el talismán, ni en el brujo, ni en la bruja, ni en el riego, ni en el entierro, ni en la muerte. Nada. Su fe tiene que estar puesta en Dios. Y ya viene la promesa, yo les aseguro que el que diga a esta montaña, muévete de aquí, se moverá, pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Porque se lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor estaba en Cafarnaún. ¿Y por qué estaba el Señor en Cafarnaún? Porque el Señor había iniciado su vida pública. Vea qué bonito esto, el Señor nace en Belén, vive sus primeros años en Egipto, después de la muerte de Herodes, va a Nazaret y cuando el Señor cumple 30 años, se pasa a Cafarnaún. Esto dice mucho de la historia de Israel. Cuando una persona cumplía 12 años, podía leer la palabra en público, que fue lo que el Señor hizo en la pérdida de hallazgo del niño en el templo. Fue a la fiesta de la Pascua y el Señor lee en público porque ya tiene la mayoría de edad para hacerlo, pero no podía enseñar. Solamente podía enseñar cuando cumplía 30 años. Vea cómo se somete el Señor a las mismas leyes del pueblo de Israel. Porque el Señor cuando cumplió 30 años fue que inició su vida pública. Antes de los 30 se lo entregó a su mamá. A la Virgen María le dedicó 30 años de su vida a nuestro Señor. Y los últimos 3 años se la llevó de misión para que la acompañara, porque ella fue la primera discípula de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor, cuando ya puede enseñar la palabra, pone su oficina, pone su sede en un pueblo llamado Cafarnaún, que queda a orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. En esta ciudad era donde vivía Pedro, y Pedro tenía en la casa su suegra, que el Señor la sana. Por eso dicen que Pedro negó al Señor, que porque el Señor le sanó la suegra, ¿cierto? Pero vea qué interesante esto. El Señor sana a la suegra de Pedro ahí en esa casa. Entonces probablemente el Señor estaba en la casa de Simón Pedro, que era el lugar donde llegaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba en Cafarnaún. Es decir, la casa de Naún, del profeta Naún, la sede de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como el Señor había hecho milagros, prodigios, ya lo habíamos visto en Nazaret, como el Señor había expulsado
a un demonio que estaba en una persona, en un hombre. Salió el Señor y sana a la suegra de Pedro. Se va el Señor y sana a muchas personas en la puerta de la ciudad, pues la fama del Señor creció. Se había escuchado hablar de Jesús. Y esto es interesante porque ¿cuándo viene la fe a nuestra vida y a nuestro corazón? Cuando oímos hablar de Jesús. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Nosotros muchas veces, por no oír la palabra de Dios, ponemos la fe en lo que no es Dios. Cuando nosotros cometemos errores, como los que les hablaba en la primera predicación, cuando escuchamos el consejo de alguien, y es un consejo mal habido, cuando escuchamos a un profeta de calamidades o a un profeta del diablo del mundo, cuando dice, mira, yo te invito a que vayas donde un Señor que te pueda ayudar, y terminas haciendo grandes pecados, cometiendo grandes errores. ¿Me hago entender? Escucha algo y ponen la fe en lo que no es Dios. Y el mismo brujo, yo nunca he ido donde un brujo para la gloria del Señor. Los he tenido en mi familia, claro que sí, pero nunca he ido a visitarlos. Pero resulta que un brujo le da un amuleto a una persona y le dice, vea, cargue esto, pero cárguelo con fe. Y así le dice, usted tiene que cargar esto, pero crea de que esto lo va a proteger. Es decir, el brujo le pide a la gente que ponga su fe en el diablo, en el amuleto. Y Jesús nos dice a nosotros que pongamos nuestra fe en Dios. Y esto es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque resulta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había hecho milagros, portentos, signos, prodigios, sanaciones y liberaciones, y la gente escuchó hablar de Jesús y creció la fe en ellos, y entonces fueron a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y llegó tanta gente que no cabía la gente en la casa. Era tanta la gente que no cabía la gente en la casa. Y entonces, vea qué interesante esto. Porque ahí aparece un personaje que nos puede representar a nosotros o que puede representar a nuestra familia. Y este personaje era un paralítico. ¿Cuántos años llevaba esa persona en esa camilla? No lo sabemos, mis hermanos y mis hermanas. Sin embargo, este personaje estaba paralítico. Y no solamente estaba paralítico físicamente, sino que también estaba paralítico espiritualmente, porque este paralítico no tenía fe. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor busca la fe en sus cercanos. El Señor busca la fe en sus allegados y encuentra la fe en los 4 amigos que los llevaron delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y era tan grande la fe de estos personajes que no les importó que la casa estuviera llena, sino que abrieron el techo. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Yo he ido a Tierra Santa algunas veces, Demetrio me ha invitado, y en una de las tantas veces, escuchando el guía, entendí yo cómo lograron bajar a este hombre del techo. Resulta que muchas personas en el techo abrían un hueco, los dueños de la casa. ¿Por qué? Porque sobre el techo ponían a secar algunas frutas para deshidratarlas y comérselas. Entonces al lado de la casa había una escalera que comunicaba el techo. Sobre el techo desplegaban las frutas o los alimentos que necesitaban secar, y cuando estaban secos lo recogían y lo bajaban por un hueco que estaba abierto para ponerlo en el centro de la casa, y en el centro de la casa compartir los alimentos. No fue que los 4 amigos llegaron a romper un techo ajeno, era que ya ese hueco existía porque lo utilizaban para bajar lo seco. Y vea qué interesante esto, porque ellos bajaron lo seco. Un hombre seco, un hombre tullido, un hombre paralítico, no solamente en su cuerpo, sino también en su mente. No solamente en su mente, sino también en su espíritu. Estaba seco, es más, estaba casi muerto, agonizando este hombre. Y entonces, como estos amigos se desesperaron, lo subieron por la escalera y lo pusieron delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque solamente hay un lugar
donde nosotros podamos ser sanos. Solamente hay un lugar donde nosotros podamos ser libres. Solamente hay un lugar donde nosotros podamos ser perdonados. Solamente hay un lugar donde nosotros podamos ser liberados, y es a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos lo dice en San Mateo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Después de que nos habla a nosotros de la liberación de la hija de aquella mujer que era sirofenicia, que se acercó a Jesús, que vino de la región de Tiro y de Sidón y le decía que su hija estaba malamente endemoniada. El Señor sube a una montaña y muchos suben y llevan consigo a sus enfermos, cojos, tullidos, ciegos, mudos, los ponen a los pies del Señor y Él los cura. Si nosotros queremos ser curados, tenemos que estar a los pies de Jesús. No podemos estar a los pies del enemigo, tenemos que estar a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí estaba aquel hombre. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal vez este hombre no tenía fe. Este hombre, ya de tanto estar en esa camilla, se había sentido abandonado por Dios. Este hombre, estar en esa camilla, había sentido que Dios no lo escuchaba. Había sentido que verdaderamente Dios le había dado la espalda y había cerrado su corazón a la acción divina. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor, al ver la fe de sus 4 amigos, al ver la fe de los hombres que lo llevaban, habló y le dijo al paralítico. Este paralítico, se lo repito, nos puede representar a nosotros, pero también puede representar a nuestra familia, que están paralíticos, que no quieren caminar para buscar de Dios, que te dice: mamá, papá, usted ya parece una cucaracha de iglesia. ¿Usted qué hace orando tanto por allá? ¿Usted qué hace corriendo detrás de los curas? Ya deje de rezar, porque entre más rece usted, más mal no va. Ya cállese. Estos son paralíticos que no se quieren levantar a hablar con Dios, que no se quieren levantar para buscar de Dios, que no se quieren levantar para vivir una vida espiritual. Y entonces el Señor los quiere sanar, los quiere liberar, pero el Señor necesita de la fe. ¿Y en quién va a buscar la fe el Señor? En usted. En usted, mamá, que está presentando a su hijo drogadicto, que está presentando a su hijo ateo, que está presentando a su familiar enfermo. En usted, que ha venido hoy a este lugar, en usted, Señor, va a encontrar la fe para levantar a aquel paralítico de su familia que no quiere buscar del Señor. El Señor vio a este paralítico y el Señor sabe cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. El pecado es aquello que lo tiene paralítico, que lo tiene muerto, que lo tiene ahí casi sin vida. El pecado. El pecado nos ata. El pecado nos mata. Romanos 3:23. El pago del pecado es la muerte. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y el 6:23, el pago del pecado es la muerte. Y el Señor ve que la raíz, el problema, está en el pecado. Y entonces el Señor, que es Dios, el Señor ve al paralítico, confiado en la fe de sus amigos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es más, le dice hijo, para que se sienta hijo de Dios, porque se sentía abandonado y sin Dios. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces vea qué interesante esto. Los judíos, los enemigos de Jesús, dicen: pero ¿qué está diciendo? Este hombre está blasfemando. Están pensando en su corazón: este hombre está blasfemando, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y al decir esto, están confirmando la divinidad de nuestro Señor. Están confirmando que Jesús es Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y no solamente Dios puede perdonar los pecados, solamente Dios puede saber los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. El diablo no los conoce. El diablo no nos puede leer la mente.
El diablo no puede saber lo que nosotros pensamos. El diablo sabe y escucha lo que nosotros decimos, pero no puede saber ni conocer nuestros pensamientos. El único que conoce los pensamientos es Dios. ¿Y por qué Jesucristo conocía los pensamientos de estas personas que estaban diciendo, que estaban blasfemando? ¿Por qué el Señor lo conoce? Porque Jesús es Dios. Vea qué interesante esto. La Virgen María tampoco puede leer nuestros pensamientos. Pero sin embargo dice la teología, pero si nosotros mentalmente pedimos la intercesión de la Virgen María, ella nos escucha. Vea qué bonito esto. Si usted pide la intercesión de los ángeles, ellos nos escuchan. De los santos, ellos nos escuchan. Pero no pueden leer nuestro pensamiento. Solamente Dios puede conocer. Por esta razón, cuando ustedes tengan algún proyecto, o vayan a hacer alguna cosa, cuando lo vayan a decir, digan, me sello con la sangre de Cristo para que el enemigo no me escuche. Y entonces la sangre de Cristo le prohíba al enemigo que escuche sus palabras. Y usted sí dígalo, porque muchas veces nosotros decretamos algo. Vea qué palabra tan interesante la que acabo de utilizar. Decretamos, decimos, lanzamos una palabra y el demonio que la escucha pone todas las trabas habidas y por haber para que usted no cumpla con esa palabra. Yo tenía un amigo mío que era seminarista y este seminarista había sido una persona un poco desordenada en su pasado. Había estado metido en alcohol, en droga, mujeres, violencia, y este hombre se convirtió. Y este hombre al convertirse entró al seminario. Y entonces al entrar al seminario lo mandaron a otro país y en este país duró 2 años formándose, orando, predicando. Y un día cuando este hombre iba a volver al país, yo tuve la oportunidad de hablar con él. Y entonces me dijo, padre, yo voy a ir a Colombia y voy a predicarle a mi familia, a mis amigos borrachos, los voy a llamar a la conversión. Las mujeres con que yo anduve, les voy a predicar para que se conviertan del Señor. Y yo le dije, ojo con lo que está diciendo. Me dijo, ¿por qué padre es malo? Le dije, no es malo, es muy bueno, pero el demonio ya lo escuchó. Y va a hacer todo lo posible para que cuando usted pise Colombia, lo primero que le ofrezcan es una botella llena de tequila, de aguardiente. Lo primero que le ofrezcan es una mujer en bandeja de plata para hacerlo caer. Y tiene que tener cuidado. Y acuérdese de mis palabras, le dije yo. Y menos mal que le dije eso. Porque después me contó, me dijo, padre, yo nunca había estado tan tentado como en estas vacaciones en mi país. Fue terrible, superé toda tentación porque sus palabras sonaban en mis oídos. Ojo, que usted ya lo decretó y el demonio ya lo escuchó y le va a poner todas las trabas habidas y por haber. Yo conocí a una señora que no le gustaba orar en la mañana. Yo le dije, vea, levántese y ore, vaya, arrodíllese, pero sálgase de su cama, arrodíllese un rato y ore. Y dijo, bueno, padre, yo mañana en la mañana me voy a levantar y voy a orar. Se levantó, dio 2 pasos y le pegó una patada al borde de la cama con el dedo chiquito, que es el que más duele. Y esta mujer, en lugar de ponerse a alabar al Señor, empezó a decir groserías y blasfemias y cosas así por el dolor que le causó. Y cuando me contó, yo le dije, es que usted lo decretó. Usted dijo, voy a orar en la mañana, y el diablo sabe que no le gusta y le va a poner todas las trabas habidas y por haber. El único que conoce nuestro pensamiento, los deseos más íntimos de nuestros corazones, se llama Dios. ¿Y por qué el Señor y Salvador Jesucristo sabía lo que los escribas estaban pensando? Porque dice la palabra, algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, no a hablar, no lo decían, lo pensaban. Pero el Señor, que es Dios, conoce el pensamiento más íntimo. Aquí podemos defender la divinidad de Jesús por 2 razones. Primero, porque solamente Dios perdona los pecados. Y segundo, porque solamente Dios conoce los pensamientos más íntimos del corazón. Entonces los protestantes, los enemigos de la iglesia, van a preguntar, ¿y si solamente Dios perdona los pecados, por qué los curas confiesan? Van a preguntar. ¿Y por qué los curas perdonan? Los curas no perdonamos. Escúcheme muy bien, el que perdona es Dios. Los curas absolvemos del pecado, que es diferente. Somos en este momento como un juez.
pero el que perdona es Dios y lo hace a través de la iglesia. Dios le dio el poder de perdonar los pecados a la iglesia. Y la iglesia tiene sus ministros, los ministros ordinarios del sacramento de la reconciliación, presbíteros y obispos, episcopos, los ministros para perdonar el pecado. Pero la iglesia es la que dice quién puede perdonar y quién no puede perdonar los pecados o absolver de los pecados. Porque vea qué interesante esto. La fórmula de la solución dice: Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, por el ministerio de la iglesia le concede a Dios el perdón y la paz. Y después dice: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante, el que perdona es Dios, pero lo hace a través de la iglesia. Y el ministro de Cristo, el ministro ordenado, presbítero o episcopo, es el que lo usa el Señor para darle la solución a su pueblo. Y a través de la solución, Dios perdona los pecados cometidos. Y entonces el Señor, que conoce los pensamientos más íntimos, dice: Jesús, conociendo lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y les confirma el Señor: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y sucedió como lo ordenó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo último que un paralítico quiere ver después de levantarse? ¿Qué es lo último que un paralítico quiere ver? La camilla. ¿Cierto que sí? Vea, yo he visto gente que se ha levantado de silla de ruedas y de camilla. Yo tuve un caso en California, una señora llevaba 34 años sin caminar, totalmente tumbada. La levantó el Señor, pero esa camilla se quedó botada ahí en la iglesia. Y todo el mundo encartado con esa camilla, tocó regalarla. ¿Qué es lo último que un paralítico quiere ver? La camilla. ¿Cuántos años llevaría este pobre hombre tumbado en esa camilla? Yo la verdad no lo sé. Muchos años llevaría tumbado en esa camilla. Sin embargo, el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo siempre me había preguntado, ¿qué significa esto de toma tu camilla y vete a tu casa? Pues levántate, Dios lo perdona, acaba con la raíz de su problema, lo sana, lo levanta. Pero ¿por qué tomar la camilla? Porque la camilla nos recuerda el pasado de donde nos sacó el Señor. La camilla nos recuerda de dónde salimos para no volver ahí. Porque resulta que dice Lucas 11:25 en adelante, que la condición postrera será peor que la primera. Si nosotros no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor y volvemos como el perro al vómito o como el cerdo al lodo, volvemos al mundo, volvemos a caer, volvemos a vivir como vivíamos, nuestra condición futura puede ser peor que la que estamos viviendo ahora. Por eso tenemos que ser conscientes de dónde nos sacó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para no volver a caer en lo mismo. Eso significa tomar la camilla, no olvidar nuestro pasado, no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Vea que Saúl, aunque fue el primer rey de Israel, Saúl una vez recibió una palabra a través del profeta y le dice Dios: aunque eres rey, no se te olvide que te saqué de cuidar las burras de tu padre. Aunque eres rey, yo te saqué de cuidar las burras, los asnos, los burros de tu padre. ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo a veces me pongo a pensar, si la condición postrera es peor que la primera, Dios me libra a mí de volver a mi pasado. Yo era una persona terrible, hermanos. Yo era un drogadicto que me fumaba lo que se me aparecía. Yo no me fumé los dedos porque no me prendían, porque, uy, hermano, era terrible, terrible, terrible.
un borracho drogadicto, que Dios me saca a mí de esta vida, me rehabilitan y entro a una comunidad y después de 10 años de haber sido rehabilitado, me ordenan sacerdote, diácono, perdón, y 11 años después sacerdote para la gloria del Señor. Yo digo que yo estoy en mi año, es el año de San José, y yo fui ordenado para la gloria del Señor el 19 de marzo del año 2016, el día de San José, el esposo de la Virgen María. Pero yo me pongo a pensar a veces y le digo, Señor, líbrame de volver a mi pasado. Si la condición de futuro es peor que la del pasado, si yo me olvido de mi camilla, me olvido de mi pasado, Dios nos libre. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? A cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Tal vez de una situación de enfermedad, tal vez de una situación de depresión, tal vez de una situación de ateísmo, tal vez de una situación de brujería. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor, pero de donde nos haya sacado el Señor, no se nos tiene que olvidar para no volver a caer en lo mismo. Y por último, el Señor le dice, vete a tu casa. ¿Por qué lo manda el Señor a la casa? Vea que el leproso, que escuchábamos ayer en la misa, el Señor lo mandó al sacerdote. Porque el sacerdote era el que decía que si él estaba sano de la lepra, podía volver a ser parte de la religión y del Estado. El sacerdote era el que lo volvía a incluir porque había sido excluido. ¿Y por qué lo mandó a su familia? Porque dice la Biblia en Hechos 16:31, ten fe en Jesús. Vea qué bonito esto. Y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, este hombre ya tenía fe. Llegó sin fe a los pies de Cristo. Llegó sin fe a los pies de Jesús, porque la fe era de los 4 que lo habían bajado. Llegó sin fe y sin embargo sale con la fe suficiente para llevar a su familia también a un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ojalá que nosotros hoy nos levantemos de este lugar con el poder del Señor y con la fe suficiente para creer que si yo creo en Jesús, seré salvo yo, pero también será salva toda mi familia para la gloria del Señor. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Pidámosle al Señor hoy que ese don precioso de la fe crezca en nosotros. Que ese don precioso de la fe venga a nuestra vida y que a través del corazón de la Virgen María nosotros podamos tener ese encuentro íntimo y personal con Dios y llevar a los que más lo necesiten a ese mismo encuentro. Que nosotros nos convirtamos al Señor y que nuestra familia también se convierta para que juntos le sirvamos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.